Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Hoy vamos a hablar de sionismo cristiano. Para algunos esto es algo incompatible, sionismo y cristianismo, pero vamos, el sionismo no es una cosa solo de judíos. Pues es la teoría que preconiza la vuelta del pueblo judío a su hogar originario en Israel, en lo que hoy se llama Israel, en la Tierra Santa, y crear la capital en torno a Jerusalén y estas cosas, ¿verdad? Ya dediqué un programa a los orígenes del sionismo con Theodor Herzl. Y ya en aquel momento, si alguien lo escuchó o lo vio, se dio cuenta que había muchos matices. No todos los judíos son sionistas. Algunos judíos muy religiosos son antisionistas. El sionismo en principio era un movimiento laico, pero ahora pues está teniendo con el tiempo fue adquiriendo, mejor dicho, unos ribetes más religiosos y hay partidos dentro de Israel. Bueno, es todo muy matizable, ¿no? Pues igualmente esto del sionismo cristiano, en principio parece contradictorio, parece un oxímoron, la palabra técnica es esta, una contradicción en los términos, pero es una teoría sustentada por buena parte de cristianos, cristianos que podemos llamar evangélicos. ¿Todos? No, ahí está la cuestión. No todos los cristianos, y dentro de los cristianos un grupo concreto de cristianos evangélicos, pero no todos los cristianos evangélicos, y dentro de ese sector que sí que apoya al Estado de Israel, pues se dan distintas graduaciones. Vamos a ver los motivos que llevan a este, llamémoslo así, sionismo cristiano, y desde cuándo existe, etcétera, etcétera. Información ahí a punta pala, de todos los puntos de vista, unos muy a favor, otros muy en contra, ya os lo iré nombrando, pero es como siempre hay que buscar algo a lo que aferrarse para estructurar el programa. Entonces el guión me lo ha dado un poquito hecho, un libro que se llama Sionismo Cristiano, precisamente, de Stephen Seether. Stephen Seether es un clérigo protestante, bueno, ya os contaré un poquito su historia, que no está muy a favor. Al principio sí, el de joven sí, estaba entusiasmado con el tema, y cuando llega a lo que es Palestina, Israel o como queréis llamarle, pues se desencanta un poco y bueno, y sus experiencias y sus reflexiones las pone en este libro. Es un libro importante. Pero no solo hay una fuente, he consultado más fuentes evidentemente, este me sirve para estructurarlo, este no está muy a favor, es más bien crítico, pero también he consultado otras fuentes que son entusiastas a favor, y bueno, un poquito de todo, y espero que dentro de lo que cabe me quede una cosa equilibrada, ya sabéis, sesgo siempre hay, porque todos elegimos una cosa o la otra. Lo que tengo claro es que procuraré tocar todos los palos y todos los puntos de vista. Y esto tiene muchos matices, no todos son exactamente iguales en su apoyo a Israel o en su... En fin, ya me entendéis, que no hay blanco y negro, hay una escala de grises. Entonces, como sé que es un tema delicado, ruego que si alguien dice que no he sido exacto, hombre, pues esto es un programa de tiempo de una duración limitada y no puedo afinar a veces todo lo que yo quisiera. Sirva esto como advertencia, pero que seáis comprensivos. Y si alguien piensa que me deja algo importante, pues me lo ponga en los comentarios. Bueno, toda esa documentación extra, alguna muy accesible, os la pondré pues eso, en la descripción del vídeo o del audio para que la podáis consultar. Algunas son cosas que no solo son libros, pero que son muy potentes. Por ejemplo, por ahí tengo una conferencia que está en YouTube de 3 horas, que es el equivalente a leer un libro, vamos, y es muy concienzudo, con muchos nombres, etcétera, etcétera. Eso lo procuraré evitar, porque yo creo que no es el objetivo de este vídeo, pero ahí lo tendréis. Y bueno, empezamos, como hemos dicho, con Seether, con el señor Seether, pues nos da como una serie de pistas que se pueden desprender del propio prólogo del libro, pero aquí os lo doy un poquito más masticado, tal y como lo pone en Wikipedia. Voy comparando fuentes y aquí Wikipedia ha estado acertada. Bueno, pues dice así. Seether define el sionismo cristiano sobre la base de 7 postulados. Los voy a enumerar. Si alguna palabra, esto es divulgativo, si alguna palabra no se entiende, luego la explicaré. Por ejemplo, la primera dice hermenéutica literal. Lo que es literal lo sabremos. Lo que es hermenéutica luego lo explicaré, no os preocupéis. Simplemente es para que quede claro por dónde vamos a ir. 2.
Esta es la primera, hermenéutica literal. 2. Los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios. 3. Los judíos tienen derecho divino sobre la tierra de Oriente Medio. 4. Jerusalén es la capital exclusiva de los judíos. 5. El templo judío debe ser reconstruido. 6. Los árabes son los enemigos del pueblo de Dios. Y 7. El fin del mundo llegará pronto en la gran batalla del Armagedón, pero los cristianos que apoyan a Israel sobrevivirán. Volveremos a estos postulados, les iremos explicando uno a uno, no os preocupéis, pero ahora ya quedan aquí enunciados. Entonces, ¿qué más cabría decir como presentación? Bueno, pues que este es un pensamiento, este tipo de pensamiento es transversal, sobre todo en Estados Unidos. Nos vamos a centrar mucho en Estados Unidos, pero no nace este movimiento en Estados Unidos. Pero ahora se ha puesto de moda un poquito por el hecho de que Estados Unidos apoya de forma, para algunos sorprendente, para otros no tanto, dice que son intereses geoestratégicos o lo que queráis, pero siempre ha apoyado de una manera descarada a Israel. Y esto es algo propio de republicanos, no, de republicanos y de demócratas. ¿Os acordáis de Jimmy Carter, que quizás en su momento era el republicano prototipo, el presidente más progre que podía uno imaginarse, ¿verdad? Pues Jimmy Carter llegó a confesar que su política con respecto a Israel estaba influida por sus creencias religiosas, unas creencias muy próximas a este sionismo cristiano. Jimmy Carter, y al otro extremo, pues entre medio de todo lo que queráis, está Donald Trump. Donald Trump se apresuró pues, a cumplir el cuarto punto que hemos dicho de Jerusalén es la capital exclusiva de los judíos. Se apresuró a decir, vale, yo reconozco a Jerusalén como capital de los judíos, junto con otro país que se llama Guatemala. Caramba, ¿y Guatemala qué pinta en todo esto? Pues Guatemala está muy influido por los grupos religiosos, evangélicos, que vienen de Estados Unidos y ahí han tenido buena acogida y son prosionistas. Veis que esto, bueno, calienta motores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso histórico. Esto no viene en el libro, esto lo voy a hacer yo un poquito de cabeza, pero para plantear la situación, ¿verdad? Vamos a ello. Quizás algunos lo consideren excesivo, pero vamos a ver el origen de todo esto. Y nos vamos a remontar al año 66. Bueno, nos podíamos remontar antes, a la formación del reino de Israel, en no sé cuántos antes de Cristo, Jerusalén como la ciudad del rey David, pero tenemos claro que Jerusalén es la capital tradicional del pueblo judío, donde se edificó un templo que fue destruido y fue reconstruido por Herodes el Grande, ya en época de los romanos y tal. ¿Y qué ocurrió en el año 66 de nuestra era? Pues hubo una guerra la llamada guerra judeo-romana, que acabó con el asedio y la toma de la ciudad por parte de Tito, en el año 70. Fue destruido el templo de Jerusalén y como, bueno, se pretendía hacer tabula rasa y Adriano, en un momento dado, el emperador Adriano, reconstruyó la ciudad, pero como una ciudad completamente romana o griega. Bueno, romana, pero con aires griegos. Le llamó Aelia Capitolina, le cambió hasta el nombre, no quería dejar ni rastro de lo que había antes ahí. Y entonces se dio la rebelión de Bar Kokhba, entre los años 132 y 135 de nuestra era. Y bueno, a partir de ahí fue la diáspora de los judíos, fueron, pues eso, evacuados, es una palabra suave, de su antigua tierra y pasó a llamarse Palestina, es decir, tierra de los filisteos. Bueno, es una derivación fonética que ahora no vamos a entrar en ello. Vale, ya tenemos planteada el tema de la diáspora, la expulsión, el cambio de nombre y los palestinos, que viene de Filistea, bueno, no voy a entrar en cosas lingüísticas, que siempre han sido los enemigos atroces de los israelíes, de los judíos, perdón, pues así, queda rebautizado y entonces se crea el típico recorcillo y hay que volver a Sion a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. Y esto, ya sabéis que las ideas nunca mueren, sino que se transforman, queda como un resquemor que va pasando de generación en generación. Esto por el lado judío. Digamos que cristaliza en el movimiento sionista, sobre todo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX y a principios del XX, y ahí tenemos al Estado de Israel, fruto de este deseo que consume a los judíos desde hace miles de años, por lo menos 2000 años. Bien, esto desde el punto de vista judío.
Pero estamos hablando del año 66 de nuestra era, es decir, año 66 después del nacimiento de Cristo, es decir, ya habían cristianos. ¿Y cuál es la relación de los cristianos con la religión judaica? Que puede decir que es como su predecesora, dicho de alguna manera. Vamos a ver, pues cuando, atendiendo a las escrituras, los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas, las epístolas de San Pablo, San Pedro, bueno, etcétera, etcétera, Jesús deja a sus discípulos para que construyan una iglesia, es decir, una nueva asamblea, ¿vale? Y ese es el nuevo pueblo. Jesús viene a ser el Mesías que va a anunciar el reino de los cielos a toda la humanidad. Esta es la doctrina cristiana. Para eso antes había reservado al pueblo de Israel, al pueblo judío, que era como el que portaba el mensaje de salvación. Un día vendría el Mesías y haría este mensaje extensivo a toda la humanidad. Era un pueblo santo, el pueblo de Israel. Estoy resumiendo muy rápidamente. Pero claro, ese pueblo nuevo, esa nueva Jerusalén, perdón, ese nuevo Israel era el pueblo cristiano. Ya no era una cuestión de raza ni de transmisión hereditaria, sino de bautismo, por decirlo de una manera. Y ese nuevo pueblo empezó a instituir sus propios ritos, aparte, sobre todo el rito de la Eucaristía que se hacía en las casas, pero al principio estos primeros cristianos acudían también al templo a rezar. De hecho, se dio el caso de unos cristianos que podíamos llamar judaizantes, que sí seguían a Cristo y su doctrina y lo reconocían como un Mesías, pero pensaban que la ley no había sido abrogada o no lo tenían muy claro. Y así a algunos nuevos discípulos de Cristo le decían, muy bien, aunque no seas judío de nacimiento, puedes ser cristiano, pero bueno, cristiano es un nombre que vino a posteriori. Puedes seguir el camino, que el nombre que le daban al principio, o lo que sea. Pero, oye, tienes que circuncidarte, que era la forma de entrar en el pueblo elegido por los judíos. A todo esto hay que decir que San Pablo, o Pablo de Tarso, era un judío de formación, era un fariseo. Era, digamos, los judíos más estrictos y más cumplidores de la ley que pueden existir, que se dedicaba a perseguir a los cristianos y acabó convertido al cristianismo, la célebre caída del caballo, y en una visión vio bien claro que, que la salvación no estaba abierta solo a los judíos, sino a todo el mundo. A todo esto estaba por ahí Pedro, el discípulo al que Jesús puso a cargo al frente de sus apóstoles y de su iglesia, que en algún momento cedió ante estos judaizantes y para no tener guerra, pues dijo, pues vamos a seguir los preceptos de la antigua ley judía y que la gente se circuncide y otras cosas, y los alimentos, esto sí, esto no. Y San Pablo, cuando se entera, dice, esto no puede ser, esto empieza de nuevo, y entonces hay un concilio en Jerusalén en que San Pablo le echa en cara a Pedro, pues que, tú obligas a la gente nueva que viene en Jerusalén y en Judea y que se convierte a Jesús, les obliga a seguir unas obligaciones que ni tú mismo sigues, etcétera, etcétera. Poco a poco la sinagoga y el mundo cristiano se fueron separando. El hecho de que, por ejemplo, el día sagrado de los judíos es el sábado, los cristianos, el domingo, el primer día de la semana. Sí, la semana es un ciclo completo de 7 días que se repite, por lo tanto puede empezar por donde te dé la gana, pero para los judíos el sábado era el último día, el domingo el primero. Por tanto, ahora los cristianos han cambiado, su día de fiesta ya no es el sábado, es el domingo. Pero ya veis que desde el principio había algunos cristianos que estaban más apegados a las tradiciones judías. Bueno, esto lo he dicho para que veáis que una vez más, como siempre digo, como las ideas nunca acaban de morir del todo, sino que quedan ahí como en stand-by, pues con estos dos ingredientes ya vemos el punto de vista cristiano y el punto de vista judío y algunas ideas que subyacían y que con el tiempo van a resurgir. Bueno, este es una brevísima introducción histórica que cabría muchos más matices, pero así hay que ir rápido porque si no, esto podría ser eterno. Ya está planteada la cuestión en su más remota antigüedad, ¿de acuerdo? Durante la Edad Media, judaísmo y cristianismo
Bueno, pues se encastillan cada uno en su propia posición, se distancian más, aquí no hay posible entendimiento, más bien hay persecuciones. Y con la otra gran religión, digamos, abrahámica, que tiene su origen en Abraham, que es la religión musulmana, pues al principio también hay una cierta empatía, luego tira y afloja. Ya conocer la historia de Mahoma, cuando llegan la invasión musulmana a la península ibérica, pues los judíos, que parece ser que están un poco hartos de las persecuciones, pues le apoyan a los nuevos invasores, pero luego también están perseguidos por ellos. En fin, y así hemos llegado hasta, iba a decir hasta nuestros días, pero con diferentes graduaciones en cuanto a persecución. Durante la Edad Media, en el 1300, 1400, empiezan a expulsarse de todas partes, y el último gran país occidental donde se expulsan es España. Sin embargo, nos ha quedado a nosotros el San Benito, a los españoles, de que somos los antisemitas por antonomasia. Bien es cierto, es que Inglaterra, que los había expulsado prácticamente 100 años antes, luego los vuelve a coger. ¿Cuándo? Cuando llega, pero con los brazos abiertos, sobre todo, los vuelve a acoger con la llegada de Cromwell, con la dictadura de Cromwell. Este ya es un protestante tipo calvinista, puritano, y que empieza a tener muy en cuenta lo del Antiguo Testamento y las Escrituras, vistas de una forma muy literal. Ahí viene la primera premisa que había establecido Cícer sobre el sionismo. Dice: hermenéutica literal. Literalismo es muy importante, porque una lectura literal del Antiguo Testamento, y además teniendo en cuenta de que la escritura tal cual es la única fuente de revelación y cada uno la interpreta sin que haya intermediarios, pues puede llevar a muchas conclusiones. Y una de ellas es, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay alguna denominación protestante que así lo piensa, los adventistas del séptimo día, si no me equivoco, por eso se llaman así, pues que el día sagrado es el sábado, no el domingo. No lo pone literalmente en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que haya cambiado. Bueno, es el literalismo. Y un retorno peculiar a los primeros tiempos, y esos primeros tiempos en que por así decirlo, la sinagoga y la naciente iglesia estaban muy pegaditas, ¿no? Más que la sinagoga, el templo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se va creando el caldo de cultivo para que cuando surja el movimiento sionista hay algunos teólogos protestantes que estén aprestados a rápidamente decir: pues sí, es verdad, es el pueblo elegido y lo sigue siendo, porque Dios no revoca sus promesas. Por lo tanto, si el pueblo de Israel, segunda premisa que nos ponía aquí nuestro amigo Cícer, espera un momentito que la vea, los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios, ¿vale? Por lo tanto, la promesa sigue estando depositada en ellos. Atención, y los más extremistas, los teólogos más extremistas en este asunto, pues llegan a pensar que la iglesia, lo que ellos denominan iglesia, lo digo porque yo parto de la base de que y hago esta aclaración porque parto de la base de que muchos o la mayoría de mis oyentes están en un entorno cristiano pero católico, y entendemos por la iglesia una cosa muy concreta. Pues digamos, en el mundo protestante y evangélico, la iglesia es algo menos definido, es algo más como la comunidad de los creyentes sin más. Bueno, pues que esa iglesia no es más que el que mantiene el mensaje divino de cara a la salvación, a que por medio del pueblo de Israel se manifieste Dios. Es decir, es un paso intermedio. El pueblo elegido sigue siendo el pueblo de Israel. Es lo más extremo que hay, por lo tanto, otra vez con la hermenéutica, es decir, la interpretación literal, punto 1, los judíos tienen derecho divino sobre la tierra de Oriente Medio. ¿Pero qué tierra? Atención, que aquí ya empieza otra vez. Nosotros podemos pensar que lo que tienen derecho, según esta gente, pues es a lo que hoy denominamos el Estado de Israel. Sin embargo, cuando Dios les hace entrar en la tierra prometida, les promete toda la tierra que va desde el río de Egipto hasta el Tigris. Bueno, luego otra cosa importante: Jerusalén es la capital exclusiva de los judíos. Ahí puso David su capital y el templo, y por lo tanto
Eso es inapelable. Ahí vemos a Donald Trump, que no duda ni un instante en aceptar a Jerusalén como capital del Estado de Israel. No Tel Aviv, Jerusalén, la capital histórica. ¿Y qué otro personaje también lo ha aceptado ahora mismo? Pues un tal Milei, que coquetea mucho con con el mundo judío. Bueno, y como uno de sus consejeros áuleos es un rabino. Luego, punto 5, el templo, volvemos a los puntos aquellos que os explicaría. El templo judío debe ser reconstruido. Pues esto tiene su intríngulis. ¿Por qué? Porque el templo, lo que es el sitio donde está el templo, donde debe ser reconstruido, a ver, hago un paréntesis, nosotros podemos tener una idea de templo que es un sitio donde se adora a Dios, donde se le ofrecen sacrificios o lo que sea, y pueden haber muchos. No, el pueblo judío solo tiene uno. Hay que entender que estaba en un entorno muy restringido y por lo tanto podían acudir todos a él. Bueno, en fin, ya me entendéis. No cabe que haya muchos templos judíos. La sinagoga no es un templo, es un sitio, por decirlo de alguna manera, donde se proclama la palabra de Dios escrita y se comenta y lo que queráis, pero no se hacen sacrificios, que es lo propio del templo. Por lo tanto, la religión judía... y aquí hago otro paréntesis, que tiene muchas variantes y muchas familias, bueno, pues es una religión sin sacrificios, porque solo pueden ser en el templo. Y para establecer el templo necesitan edificarlo donde estaba antiguamente. ¿Y dónde estaba antiguamente? En una explanada tremenda donde hay una maravillosa mezquita. La famosa mezquita donde hay todos estos follones, bueno, en fin, ya lo sabéis, esta famosa mezquita que hay en la explanada del templo. Los judíos se tienen que conformar por ahora con el muro de las lamentaciones, que es uno de los muros externos, que es lo que poco que quedó del templo, y van ahí a rezar, a lamentarse, a poner los papelitos en las rendijas, a hacer sus oraciones, pero no sus sacrificios. Estaba prescrito en la religión judaica el sacrificio, pero tiene que ser en el templo, y no hay templo. Bien, un objetivo, reconstruir el templo. Pero claro, reconstruir el templo significa destruir una mezquita. Porque Jerusalén también es un lugar sagrado del Islam. Y sobre esa explanada es donde Mahoma ascendió a los cielos, etcétera, etcétera. Con lo cual ya tenemos otro problema. Pero hay otro problema añadido. En el mundo judaico, de la religión judía, no todo el mundo puede ser sacerdote. Es decir, el sacerdocio se hereda. Y está dentro de una familia, de una de las 12 tribus, que es la tribu de Leví. Esta tribu, cuando se entra en la tierra prometida, no tiene un territorio asignado, sino que está, iba a decir disuelta no, está bien definida, pero está viviendo entre las demás tribus, porque son los encargados del culto, y solo ellos pueden encargarse del culto, la tribu de Leví. ¿Pero dónde está la tribu de Leví? Bueno, no se sabe. Entonces, un gran problema es encontrar a los levitas y rehabilitar todo el templo, todas las ceremonias, etcétera, etcétera. Pero todo esto está en la mente de los sionistas. 6. Y de los cristianos sionistas, porque ven cuando esto se complete, pues ya está, el reino está instituido, de nuevo el reino de Israel, y entonces ya está próximo a la venida de Jesús. Bueno, 6. Los árabes son los enemigos del pueblo de Dios. Esta es una de las cosas que señala Cícer, porque son los que se empeñan en que esto no tenga lugar toda el restablecimiento del reino de Israel. Por lo tanto, son los enemigos de Dios. El fin del mundo llegará pronto en la batalla de Armagedón, el 7º punto, pero los cristianos que apoyan a Israel sobrevivirán. Y un punto siguiente es que los judíos se darán cuenta de que cuál era el auténtico Mesías y se convertirán en masa al cristianismo. O sea que en el fondo es pro-judío, pero no tanto. Entonces vamos a explicar más cositas de esto para que nos quede bien claro, y para eso vamos a empezar con las citas del libro que os he dicho antes, de Cícer, y vamos a ver qué es lo que él nos dice de la influencia de estas ideas sionistas entre los cristianos. Y dice así:
Nadie que siga los acontecimientos del Medio Oriente puede fallar en ser consciente de la implicación del así denominado sionismo cristiano en la política de la región. Son protestantes evangélicos o evangelistas, cuya particular lectura de las profecías bíblicas los ha convencido de que Dios tiene para los judíos un plan distinto que el que tiene para el resto de la humanidad cuando llegue el fin de los tiempos. Un plan que incluye una segunda venida de Cristo al mundo y un reino de Cristo de 1000 años. De acuerdo con este sistema interpretativo conocido como dispensacionalismo premilenario, como el fin del mundo se acerca, Israel se expandirá hasta incorporar las tierras supuestamente prometidas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y su semilla desde el Éufrates hasta el río de Egipto, lo que decíamos antes. Los judíos también recuperarán el templo del monte y reconstruirán el templo en el preciso sitio en que ahora están dos lugares sagrados para la gente del Islam. Y antes de continuar la narración os ilustro con dos mapas lo del territorio de la tierra prometida para que veáis la magnitud del problema que puede venir si alguien se empeña en llevarlo a cabo. Vamos a verlo. Para empezar, la cita bíblica, para que lo sepáis como curiosidad, es en el libro del Éxodo, capítulo 23, 31, capítulo 23, versículo 31, dice: los límites de la tierra prometida son desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Entonces veis que esto llevaría a pegarle un buen tajo al territorio de Egipto y además a llegar hasta Irak, quedándose toda Siria, Jordania, un trozo de lo que hoy es Arabia Saudí y bueno, hasta un cachito de Kuwait, me parece, y un trocito hasta de Turquía. ¿Qué ocurre con todo esto? Que, en fin, que el conflicto está ahí latente. Si se llegase a cabo el maximalismo, pues os lo podéis imaginar. Además, aprovecho para enmendar un error. Dije desde el río de Egipto hasta el Tigris, no es hasta el Éufrates, que antes me he equivocado, perdonad. Y bueno, ya que estamos aclarando y puntualizando las cosas, deciros que la famosa mezquita, es que no me salía entonces el nombre, que está encima sobre la explanada del templo, es la mezquita de Al-Aqsa, muy famosa. Así que cuando oigáis hablar de Al-Aqsa, de los mártires de Al-Aqsa, ya sabéis lo que es. Bueno, vamos a proseguir. Antes se nos ha quedado bien claro, o no sé si claro, pero la palabra se la extrae, el dispensacionalismo, la idea no sé dónde vendrá esta palabra, pero dispensacionalismo premilenario, el milenario premilenarista, porque el milenarismo es el milenio del reinado del Mesías en la tierra, del Cristo en la tierra. Pero estas ideas son un poco locoides y nacieron en Gran Bretaña, en el ambiente puritano y calvinista, y de ahí pasaron o de determinados ambientes puritanos y calvinistas, y de ahí pasaron a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos han difundido, bueno, por la propia predicación y últimamente por los telepredicadores. Mucho telepredicador que predica estas ideas. El anticristo, recordemos, masacrará a los judíos al final de los tiempos, o sea que les va a caer una buena, pero naturalmente será vencido. Y todo esto muestra muchas paradojas y contradicciones. Apoyar a los judíos para acelerar la segunda venida de Cristo, cuando los judíos rechazan a Cristo. Bueno, pues eso, una contradicción in terminis, una contradicción en los términos. Y como hemos dicho que antes, que no todos los protestantes ni los evangélicos creen en estas cosas. Una prueba es el Papa Seiser, que quedó desengañado de ello. ¿Y por qué? Porque es que se ha desplazado la centralidad de Cristo, que es lo propio del cristianismo, pues se ha desplazado la centralidad de Cristo en la religión por la centralidad del pueblo del Señor, es decir, del pueblo judío. Una cosa extraña, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué nos dice Seiser en este libro de cómo se desengañó, bueno, de su propia experiencia. Dice así: la semilla de este libro fue plantada hace más de 30 años cuando, siendo un joven cristiano, devoré las páginas de The Light Planet Earth, el libro más vendido de Hal Lindsey, y asistí a todas sus conferencias sobre la escatología y el libro del Apocalipsis. Sus palabras nos hicieron creer a muchos que las profecías de la Biblia se estaban haciendo realidad en nuestro tiempo.
Los judíos, el pueblo elegido de Dios, habían regresado a la tierra prometida en 1948. Aparentemente el reloj profético se había echado a andar. En 1967 Dios había vuelto a liberarlos, otorgándoles una milagrosa victoria sobre el enemigo árabe, aquella famosa guerra de los 6 días. Jerusalén, la eterna capital judía, se encontraba una vez más bajo su soberanía y el templo habría de ser reconstruido en breve. Los signos proféticos se hacían realidad en las portadas de nuestros periódicos. El mundo parecía dirigirse raudamente hacia su final, catastrófico, en la gran batalla de Armagedón. En aquella época, imaginaos ahora cómo estarían. Bueno, en fin. La amenaza de una guerra nuclear, el terrorismo palestino y el temor de que el comunismo ateo dominara el mundo eran vistos como vanos intentos de aniquilar al pueblo judío y de destruir al Estado de Israel. Como creyentes de la Biblia, los cristianos evangélicos tenían la responsabilidad moral de alinearse junto al pueblo elegido de Dios, porque Dios estaba del lado de quienes bendecían a Israel. Así entendemos muchos comentarios que veréis vosotros en estos vídeos que hablan sobre Israel, que dice: el Señor está con Israel, bendito sea Israel, Dios está con ellos. En fin, se creen protegidos de Dios y creen que Dios protege a su pueblo, por lo tanto todo lo que hacen es mandato divino, es una cosa muy extremista. ¿Todos piensan lo mismo? Ya os digo que no. Y ahora hago un paréntesis y os hablo un poco de bibliografía, que os pondré luego los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Y es una bibliografía muy fácil de alcanzar. Mira, constará de 4 vídeos, así 4. Mira, uno de un judío que se llama Becari, no sé qué. Bueno, ya lo veréis, es un judío de habla española, creo que argentino, de origen argentino, que es un entusiasta judío y que habla con entusiasmo de estos cristianos evangélicos sionistas. Luego os pondré otro enlace sobre un programa corto, muy significativo, bien planteado al principio y luego un poco en plan panfletario, en el que aparece, entre otros, el señor Pablo Iglesias, de todos conocido, y nos habla un poquito de la situación de los cristianos sionistas y cómo apoyan a Israel, haga lo que haga. Y luego da unos datos que me parecen no exactos, porque hablan de 600 millones de evangélicos, que yo no le voy a discutir ese dato, pero yo dudo que los 600 millones sean 600 millones de apoyos a Israel. Y luego pero tiene una cosa interesante al abrir, que es que se ve unas declaraciones de Netanyahu en una visita a Brasil, donde él agradece a sus amigos, a los mejores amigos de Israel, que son los evangélicos, y que Israel también los tiene como sus grandes amigos. Todo una declaración de intenciones. Y luego también os pondré pues un vídeo en el que, bueno, ese vídeo es una conferencia de 3 horas. A mí, para los que estén muy interesados en el tema, os lo recomiendo. Es un poco arduo de ver porque está en inglés y lo van traduciendo sobre la marcha. Bueno, no es lo más apetecible, pero bueno, para que profundicéis. Y hecho este paréntesis, vamos a continuar con la marcha del vídeo. Llevamos más de media hora de programa y creo que es el momento de ir cortando, pues a dar unos 40 minutos como mínimo esto. Pero en fin, no se trata de agotar el tema. Pues en uno de esos vídeos que os he puesto ahí, que os he puesto el enlace en la descripción, hay una conferencia larga que os he dicho que es un poco farragosa, pero en el que el ponente da algunos nombres concretos. Cita algunos teólogos concretos de nuestros días prácticamente, porque habla, entre otras cosas, de que esto no es solo un fenómeno del mundo anglosajón, también se da, por ejemplo, en Holanda. Algunos teólogos protestantes que él califica de liberales, pues sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, habían manejado como una especie de sentimiento de culpa. Al fin y al cabo, el Holocausto ha sido por causa de la persecución cristiana a los judíos multisecular, que ha creado un sentimiento, bla, 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 que puede que algo de razón tenga, pero bueno. Y ahí los cita, o sea, que os animo a que cuidéis ahí. Y bueno, y sobre todo también que quede constancia, pues que fuera del mundo anglosajón también hay estos pensamientos, aunque más restringido. Y sobre todo también os remito al libro de
este que he estado citando todo el rato y del cual voy a hacer 2 citas ahora mismo, y que es el libro Sionismo Cristiano, subtítulo Hoja de Ruta del Armagedón, entre interrogantes. Yo lo tengo por Bósforo Libros, en Script, que es una biblioteca online, pero bueno, si lo encontráis por ahí ya tenéis la referencia. Y bueno, pues vamos con una cita interesante que he sacado de ese libro. Dice, el Templo de Jerusalén y los 3 anillos concéntricos. Dice así, conscientemente o no, el sionismo cristiano responde fielmente a la agenda religiosa judía, como sintetiza el rabino Shlomo Aviner. Dice así este rabino. Los judíos no debemos olvidar que la repatriación de los exiliados y el establecimiento de nuestro propio Estado obedece a un objetivo supremo y prioritario, la construcción del templo. El templo es el vértice de la pirámide. Otro rabino, Yisrael Meida, explica cómo se vincula la política y la teología dentro del sionismo judío. Dice así, es una cuestión de soberanía. Aquel que controla el templo controla Jerusalén, y el que controla Jerusalén controla la tierra de Israel. Este paradigma puede ilustrarse por medio de 3 anillos concéntricos. La tierra representa el anillo exterior, Jerusalén el anillo central y el templo el anillo interior, todos incluidos en la agenda del sionismo. La demanda de la tierra en 1948, la ocupación de la ciudad vieja de Jerusalén en 1967 y la actual disputa respecto al lugar del templo. Para los sionistas religiosos, judíos o cristianos, los 3 asuntos están inextricablemente ligados. Para el sionismo cristiano en particular, tanto la tierra de Israel como la ciudad vieja y el sitio del templo deben estar bajo exclusivo control del pueblo judío, porque tal es el designio de Dios, en la medida en que las naciones del mundo así lo reconozcan y acepten. La bendición divina recaerá sobre ellas. Y ahora una última cita de ese libro, y habla sobre el recurso al holocausto. Cosa que he visto muy a menudo en algunos vídeos de TikTok, que sabes, un soldado israelí especialmente enardecido, que recuerda a su abuelo o a su bisabuelo, no lo sé, que pasó o murió en un campo de concentración. Claro, que este argumento es un poco peculiar, ¿no? Porque como mi abuelo murió en un campo de concentración, pues tengo derecho a... Bueno, pues hablamos del recurso al holocausto según Cícer. Mientras se recrudece la tensión en Oriente Próximo, todos quieren ganar la batalla moral y echan mano de la Biblia, no solo quienes critican a Israel, sino quienes tratan de silenciar esas críticas. En una cultura tan polarizada, el antisionismo se considera sinónimo de antisemitismo y la explotación del holocausto, que Norman Finkelstein bautizó como holocaustología, sirve para inmunizar a Israel ante cualquier tipo de reproche. Como lo hemos pasado mal, tenemos derecho a hacer el burro. Bueno, esta mentalidad existe en todo tipo de irredentismos nacionalistas, no solo en el judío. Es que en aquella época nosotros y ahora tenemos derecho a vengarnos. Poned el nacionalismo que queráis, el irredentismo que queráis y ahí está. Bueno, yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, como dice el refrán. Y bueno, creo que con esto ya habéis tenido una visión general de lo que puede ser el sionismo cristiano y su influencia. Evidentemente, en el apoyo de Estados Unidos a Israel también cuentan otras cosas, otros intereses socioeconómicos o económicos sin el socioeconómicos, dicho, no, geoestratégicos quería decir, o sin el geo y solo estratégicos o económicos o socioeconómicos, lo que queráis. Pero esto cuenta, porque la mentalidad no solo es dinero, hay más cosas detrás. Y espero que os haya servido de algo este programa y hasta la próxima. Bueno, un momento antes de iros, por si a alguien le interesa, os voy a dar el número de teléfono del WhatsApp del programa. Lo recuerdo siempre, pero veis, esto es una tablet, la tengo aquí, a los que veis el vídeo os la enseño. Una tablet de las de pobres de Android, no, yo no uso de la otra, de la manzanita mordida, y la tengo aquí en la habitación, o sea, no la llevo a cuestas. Quiero decir que no respondo llamadas, evidentemente, solo faltaría, y no es mi móvil es no tiene nada que ver, o sea que
para no mezclar cosas. Y ahí puedes dejar un mensaje de voz sobre todo, porque así lo puedo usar en programas. A lo mejor a alguien se le ha ocurrido tiene alguna duda al respecto. Ya os he dicho que he cortado ya, porque si no el programa se hace eterno. Pero a mí no me importa si hacéis cualquier pregunta, si la respondo y si no la investigo. Y de este o de cualquier otro tema. Os voy a dar el número, ¿vale? Porque a mí siempre me hace ilusión que me llamen por ahí y que me digan cosas y esas cosas. Mira, más 34, porque si sois de fuera de España, pues, ¿vale? Para que pueda, ese es el prefijo de España. Más 34, 644 190223. Repito, más 34, 644 190223. Ya os digo, mensajes de voz sobre todo. Y bueno, luego tenéis el mail del programa, primungrados@gmail.com, primungrados@gmail.com, o bien los comentarios en iVoox o en YouTube o en TikTok, que es donde lo cuelgo también, porque lo troceo en cositas de 10 minutos, 7 minutos, y lo voy poniendo todo en TikTok. Es una red social diferente, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si la hacemos un poquito más seria. No, ¿qué iba a decir ya? Ah, sí, poned un me gusta, que eso ayuda. Y si alguien quiere, pues eso, contribuir con algo, pues hay la posibilidad en iVoox, ¿vale? Y ya con esto y un bizcocho, ahora sí, hasta mañana a las 8 y esas cosas, y hasta pronto.